Hola, bienvenidos. Esto es Central Pop. Yo soy Luisa Carrandi. Estoy como siempre con mi queridísimo Fernando Martínez. Y en esta ocasión le hablamos a un amigo que tenemos desde hace muchísimos años, que nos da muchísimo gusto saludar, que hemos estado mucho en contacto en redes sociales y nos damos like y nos comentamos, pero hace mucho que no platicamos. Entonces, pues démosle la bienvenida a mi queridísimo Poncho de Anda, que hace muchos años, ahorita vamos a platicar, estuvimos juntos trabajando y de ahí nos conocemos. Fer, Poncho, ¿cómo están? Hola, Qué hola. gusto, qué alegría verlos, Luisa, Fer. No nada más trabajamos juntos, Luisa, fuiste mi jefa. Luisa fue nuestra jefa. Eso nunca yo lo he dicho aquí en Central Talk, pero Luisa fue mi jefa. Fuiste Qué nuestra gusto jefa. verlos a los dos, Fer, Luisa. Nos falta vernos en persona, pero sí, durante la pandemia tocamos brevemente, creo que contigo me escribí un par de veces, Fer. Con Luisa nos escribimos en las redes sociales, siempre estamos con el like y los DMs, pero finalmente podemos hablar. Ya Exacto. hablar es Exacto. algo rico. Oye, Oye, ¿sabes qué es lo más curioso? Que yo voy muy seguido a Miami. Yo voy seguido a Miami porque mi hermano vive en Miami. Ah, Así que mira, no bueno, hay pues pretexto. tienes que avisar, compadre. Exacto, exacto. Paso ya se como pueden fantasma. ver. Oye, Poncho, y además, aparte de haber sido su jefa, espero haber sido una buena jefa. Muy buena jefa. A mí Claro. siempre me ha gustado tener jefes mujer. No sé por qué. Siempre me he llevado mejor con los hombres en realidad. Ahí está. Entonces era la química perfecta. Oye, Poncho, y también tuvimos un grupo y Sí, cantamos señor. juntos. Uy, tuvimos varias cosas ahí en Alfa Radio, pero sí, los Mix Makers. Mixmakers featuring Us, que Fer nos abandonó Ujú. porque estaba haciendo un programa con Telehit y nosotros estábamos No le ligados, dieron permiso. estábamos No me ligados dieron a TV permiso. Azteca. Y entonces hicimos este grupo que íbamos a ser los 5 que estábamos en ese entonces en Alfa, Ujú. que eran a Fer, Poncho, Enrique Aguilera, Rocío Córdoba y yo. Exacto. Y bueno, azares del destino, nos llevaron a quedarnos nada más Alfonso, Enrique y yo. Y nos la pasamos increíble. Yo me acuerdo que cantabas muy bien, Poncho. ¿Sigues cantando? Pues en la regadera, me gusta. Mira, les voy a mostrar, pero ahí tengo, mira, mi guitarra. Ah, Ok. que tocas Tengo, guitarra. sí, toco la guitarra. Toco la guitarra, tuve una banda de rock. Después he pasado por muchas cosas, pero una etapa muy bonita fue efectivamente los Mix Makers. Estoy pensando, digo, nos conocemos obviamente de Alfa Radio, pero tú de nosotros tres fuiste el último en integrarte a este equipo de Alfa. ¿Te acuerdas cómo entraste o cómo fue que llegaste a la estación de radio? No se me va a olvidar. Es una historia un poquito. ¿Veo la historia completa que nunca le he platicado? Sí, 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 sí. Jamás he para hablado eso de es esta Central historia. Pop. Yo, en el año. Eso fue en el 96. Yo hice una audición antes de llegar a Alfa Radio. Yo había hecho una audición para entrar a WFM. Ellos habían hecho una audición abierta y quedé. Pero yo me enteré que había quedado el día ¿cómo se llamaba el locutor este de la voz? O sí, este, Enrique Pereira. Hernando. no, 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 Martín tiene tu Hernández. mismo apellido. Ah, no, es eso, Martín Hernández. Martín Hernández me llama y me dice, Poncho de Anda, sí, bueno, Alfonso de Anda, sí, felicidades, fíjate que fuiste elegido. Yo fui como a varias entrevistas, fui como 3 o 4, y me habla un día y me dice, ya quedaste en W. Es el nuevo concepto, que le habían cambiado el concepto, iba a ser de música electrónica y todo este rollo. Y le digo, oye, qué pena, pero es que llevo 6 meses que me hablaran y justo hoy me tengo que ir porque acepté un lugar que me dieron para irme a estudiar a Canadá, un diplomado. Y entonces le dije, pero si me aguantan, regreso en 3 meses y le entro. Y se me echó a reír en la cara y me dijo, háblame cuando regreses. Evidentemente eso no sucedió. Quedé completamente decepcionado. Yo dije, ya no quiero saber de nada, no quiero hacer radio, no quiero hacer tele. Voy a ser comunicador a ver en qué otra cosa me redescubro. Y una novia que yo tenía me dice, fíjate que están haciendo audiciones para una estación de radio, para Alfa Radio. Van a estar en la WIC, que yo estudiaba en la Intercontinental en esa Sí, es época. Me cierto. dice, Ajá. van a estar haciendo audiciones, deberías de hacer la audición. Y le digo, estás loca. Le digo, yo no quiero saber de esto. Yo no voy a hacer ninguna audición, no voy a hacer nada. Cuento corto, me metió ella, me puso en la lista y estaba yo en la mitad de una clase, entran y me dicen, Alfonso de Anda, sí, tienes que ir a Radio Week, que era donde estaban haciendo, porque ahí hay alguien de la estación que está haciendo las audiciones. Le digo, pero es que yo no me... Y ella me agarra y me dice, hazlo. Le dije, ok, lo voy a hacer. Fui y ahí estaba Enrique Aguilera. Entré Enrique a la Haciendo cabina, Aguilera. las pruebas. ahí estaba haciendo las pruebas, estaba Enrique Aguilera. Entré yo,
quitado de pena porque no tenía ganas. Entonces lo hice como que me valió madres, literalmente. O sea, me puse a hablar de lo que me dio la gana. O sea, lo hice. Yo creo que por eso me fue bien, porque lo hice tan relajado que quizá eso fue lo que vio Enrique, que me agarró en cuanto terminó mi audición, me hizo a un lado y me dice, ¿tú de verdad quieres trabajar en la radio? Le digo, bueno, le digo, la verdad es que no estaba en mis planes hasta hace unos minutos que me jalaron acá. Digo, pero sí, o sea, me encanta la radio, me encanta poder hacer algo así, ta. Me dice, te voy a hablar. Me dice, quiero que conozcas a nuestro jefe, el señor Adolfo Fernández de Pera. Y no pasó mucho, creo que pasaron unos cuantos días. Recibí la llamada de Enrique y me dijo, necesito que vengas a Radio Centro, te vamos a hacer una audición en cabina y ahí te va a escuchar el señor Cepeda, Fernández Cepeda. Fui y el mismo día que hice la audición, que ahí estaba Herbert también, Heriberto, Heriberto. él estaba él estaba en los controles haciendo la audición. No se me olvida que terminé de hacer mi audición, se quedaron Enrique. ¿Estabas tú también, Luisa, en esa audición? No. Creo que ¿Sí? sí. Yo Digo, no me acuerdo, yo no sé. seguramente participé. No sé, bueno, quienes estuvieran en ese cuarto, se quedaron platicando un rato y yo ahí sentado a ver qué iba a pasar, Salió el señor Fernández inmediatamente y me dijo, tienes un futuro aquí, hay una posibilidad para ti, pero tienes que tener paciencia, me dijo. ¿Le entras? Y yo, sí. Me dice, vas a tener que tener paciencia. Ya después me explicó que tenía que ir a la estación de radio que tenían en la feria de Chapultepec y anunciar niños perdidos y toda esa historia, pero había una razón de ser. Y total, ahí es el día que comenzó mi carrera. Ese día, cuando yo fui al Grupo Radio Centro con Enrique, con el señor Cepeda, y obviamente con Enrique, a quien le debo que él me haya descubierto, porque si él no me hubiera visto ahí en la WIC y mi exnovia de ese momento, que me dijo, tienes que hacer esta audición, quizá mi vida hubiera sido muy diferente. Exacto, yo siempre me he pensado que qué caminos hubieran tomado nuestras vidas, ¿no? Con todas las decisiones que tomamos de quedarnos, de irnos, de hacer ciertas cosas y creo que nos ha llevado a lugares interesantes. Tú, Fer, también hiciste una audición en la náhuac, ¿no? Fíjate que sí, no era Enrique Aguilera, era Enrique Pereira. Había otro Enrique antes y el equipo estaba conformado por ti, Luisa, estaba Enrique Pereira y no me acuerdo, creo que estaba Fast Eddie Mueller. Müller, Esto y fue no como, sé si estaba en ese momento Rocío Barbabosa y Claudia Arellano. no, Claudia Arellano estaba también en la estación. Y de pronto escucho que están haciendo también pruebas para encontrar a los nuevos locutores, un hombre y una mujer. Y mis amigos o mis amigas de la náhuac me decían, Fer, ve, tienes buena voz, ya sabes, te echan como porras y tienes como labia para decir cosas. Ve a la unidad móvil y haz la prueba. Yo tampoco quería, Poncho. Yo de verdad que no quería. Dije, no, hombre, o sea, eso es Yo pura, tampoco quería, ahorita les cuento yo. es así como es pura publicidad. Y al final de cuentas hice la prueba y Enrique Pereira le puso como una estrellita a mi solicitud. Yo dije, seguramente me van a hablar, pero pasaron 2, 3 meses nada, hasta que un día llego a mi casa y mi mamá me dice, oye, te hablaron de Alfa Radio. Alfa 91.3, no era Alfa Radio. Y yo, ¿cómo crees? No puede ser. Aparte era de teléfono de que está estacionario, que está en la casa, no había teléfonos celulares. Entonces yo Y estaba, tenías que esperar por siempre a que te volvieran a Sí. llamar. tenía que esperar a que me volvieran a llamar. Bueno, no me moví de la casa hasta que me llamaron y así pasó, para no hacer el cuento largo, fui como 3 semanas, me hacían pruebas todos los días, hasta que un día de pronto Enrique Pereira me dice, oye, entras al aire ahorita. Empecé a temblar como loco. Yo, ¿cómo O sea, crees? en caliente. Exactamente, en caliente. Háblale a todos tus amigos, a quien tú quieras para que te apoyen, pero después siguieron haciendo pruebas con otros locutores hasta que un día, pues ya entré, tal cual, y Luisa se iba a Londres a hacer pues un diplomado, ¿no? Sí, un curso de producción de radio a la BBC. Wow, Exactamente, qué sí, su fina. oportunidad. Ya nos conocíamos Patrocinada por Radioprogramas de México, gracias. y me Increíble. quedé con MTV News, que fue lo primero que hice en Alfa Radio, que eran cápsulas de noticias musicales que salían cada 2 horas al aire. Y que luego se convirtió en Alpha News, que era lo que tú hacías también. Yo ya no. Era MTV Alpha News News, y ¿no? luego sí cambió de nombre, Fer, cambió de nombre a cuando cuando ya no contratamos la licencia de MTV, Se le llamaba Alpha pusimos News. Alfa News. Fíjate que de eso no me Alpha acuerdo. Entertainment News, Ah, Alpha Alpha Entertainment Entertainment News, News. ahí Alpha está. Entertainment News, exactamente. Sí, Tienes le toda la razón. cambiamos Ahora el sí me acuerdo. nombre, sí. Pues yo también fui obligada por una amiga que quería hacer el casting y yo tenía Ujú. examen ese día, pero yo sí fui a las oficinas porque resulta que Marta de Baile
se había ido a WFM y entonces Ujú, necesitaban a otra mujer. Y el amigo del amigo del amigo nos habló y nos dijo pues, que estaban haciendo pruebas en Alfa. Y yo no, pero tenemos examen la mañana, no hemos estudiado, no sé qué, vamos, no nos abrían, no nos recibían, estábamos en la puerta de las instalaciones, llovía. Yo le decía, ujú, pero si no pasamos en los próximos 5 minutos, ya me voy, ¿no? Esto está fatal. Y entonces pasamos y Vero, mi amiga, dijo, yo paso primero, ok, vas primero, ¿no? Entonces pasa primero ella y yo me quedo en la cabina de al lado y ujú. con el jefe, con Clemente Serna y con todo el que grababa y todos esos, y decían, no, es que le falta sonreír, no, es que le falta no sé qué, no, entonces yo oía todo lo que le faltaba a mi amiga. Y dije, pues yo voy a sonreír y yo voy a decir Todo lo que así, le dijeron que le falta ¿no? lo voy a hacer Y, yo. y entonces también me fui a San Miguel de Allende a hacer un curso de fotografía y me habla mi papá, me dice que el lunes te presentes con Clemente Serna a las 5 de la tarde. Pues me regresé también del curso de fotografía y empecé como suplente. Entonces pasaban los meses y nadie se enfermaba, nadie faltaba. Yo casi casi les ponía pica pica o un laxante para que faltaran. Hasta que un día llegué y le dije, es que ya, o sea, no entro al aire, yo quiero estar los domingos. Me decía Luisa, nadie está los domingos. Yo sí quiero estar los domingos, dame los domingos, es un espacio que nadie tiene. Entonces creo Ujú. que hice 3 domingos, y ha de haber dicho esta necia, pues ya te quedas. Y ya fue que me dieron un programa. Mira, y de ahí la historia se escribió. Y de ahí Buenas hasta historias. ahora. Oye, Poncho, ¿y te acuerdas hasta qué Cuéntame. año o hasta qué año te quedaste en Alfa o cómo hiciste el brinco a la televisión? Son los caprichos de la vida, literalmente. Eh, am, sí lo recuerdo porque fue el año 1999. Y no se me olvida el día que Erika García Lau, que estaba al lado de nosotros, ella trabajaba en 97.7. Sí, es cierto, Erika, ¿qué ¿Mm? fue de Erika? Pues ya no he sabido de ella. Mantuvimos el contacto mientras yo estuve en México. La verdad que éramos muy amigos, siempre nos llevamos muy bien. Pero hubo un punto en el que le perdí yo ya La el pista. rastro. Sí, la pista, no sé qué sea de Erika. Sé que se retiró de los medios y que se dedicó a otras cosas. Pero en esa época que ella estaba en 97.7 y justo compartíamos, creo que eran 1 o 2 horas de espacio de radio, ella en 97 y yo en Alfa, y un día ella se me acerca y me dice, oye, Poncho, fíjate que acabo de hacer una audición para un programa de TV Azteca, están buscando al conductor, hombre, ¿no te interesaría? Y yo por dentro dije, pues sí, porque ya habíamos probado hacer Alfa Dance en Exacto, Azteca y me teníamos, había divertido mucho. después de los conciertos que hicimos en el Palacio de los Deportes, fue ¿Sí? que tuvimos, ¿no? Este acercamiento a TV Azteca y todos nos quedamos en algún punto con algún programa. Sí. Así es, que ahora veo yo esos programas de Alfa Dance y hasta vergüenza me da, pero bueno, por algún lugar hay que empezar. Y Y en ¡Ay, ese, eran divertidos! no me da vergüenza por mí, no por lo que era el programa. ¿Por qué? Pues porque uno lo ve y dice, qué malo era. ¿Cómo me dieron chamba? Bueno, estábamos empezando. Sí, pero pues, a lo mejor es la sensación de uno exigirse cada vez más, ¿no? Y creo que es un proceso natural de la vida, el ir evolucionando, el ir creciendo y el ir mejorando. Pero bueno, regresando un poquito a la idea, me dice Erika, oye, hay esto, lo mismo que hice yo con Alfa, pero aquí sí ya consciente de que me gustaría estar en la televisión. Voy a Azteca, hago la audición y lo mismo, ahí mismo el productor ejecutivo del programa me dijo, me encanta, mira, el programa se llama Estudio 7, que era un formato muy parecido a la radio, en mm, segmentos que iban insertados dentro de la programación del Canal 7. Entonces yo hacía intervenciones durante la programación y recibía llamadas, hacíamos trivias, dábamos regalos, literalmente era un programa de radio como lo que hacíamos en Alfa, pero llevado a la tele. Y me acuerdo que comencé ahí y después, bueno, ya por circunstancias ya no me di abasto y tuve que dejar la radio. Que eso fue algo que me dolió mucho porque yo creo que hasta el día de hoy sí extraño ese sabor que la radio daba, que no lo tiene ningún otro medio de comunicación. ¿Qué es eso que te daba? Es esa sensación de contacto directo con la gente, la inmediatez de poder recibir una retroalimentación. La televisión es muy fría, en la televisión no hay interacción. eh, la pantalla te divide en el caso de las redes sociales es mucho más cercano a lo que es la radio. Cuando estás haciendo redes sociales en vivo, sí puedes tener una interacción directa con el público, pero la televisión, que la vivimos por muchísimos años,
antes de que existiera el internet y que existieran las redes sociales, era muy fría. La radio no, la radio era cálida. Estabas recibiendo llamadas todo el tiempo, estabas contestando, estabas platicando y eso lo hacía que uno se sintiera vivo. Justo, A mí me justo. parece, por ejemplo, que la radio es como, te da más oportunidad de ser como, de aportar más tu personalidad. La televisión está muy controlada, que si el productor, el director de cámaras, o sea, hay tanto control por todos lados que pierde a veces un poco la espontaneidad. Eso a mí me parece. Totalmente. Y la radio es como tú tienes el control, eres tú el que abres el micrófono, aunque sí te dicen ya, 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 canción, canción, un poco como que tú tienes más el control de tu espacio que en la televisión. Sí, Eso creo yo. sí, sí. ¿No? Un poco. Bueno, tú todavía Eh, sigues en la eh, radio, llevas Exacto, es lo que le iba a decir, que tú no te has separado de la radio, así que tú lo vives todos los días. Yo lo exactamente. veo todos los días y sí es un vicio, ¿no? Yo creo que te enamoras profundamente del micrófono y pues a mí me ha costado, o sea, no lo quiero dejar. Lo dejé 7 años porque tengo muchos hijos y lo dejé 7 años y de repente como que pasaron los 7 años y me sentía yo vacía. Yo decía, es que necesito, o sea, a pesar de que mi familia está increíble, mis hijos están padrísimos, estuve, ¿no? Un buen rato con ellos. Ujú. Y de repente dije, no, yo lo que necesito, y empiezas, ¿no? Primero dicen que te cortas primero te cambias el look y luego cambias al marido y luego dejas a los hijos y luego dejas, ¿no? Porque empiezas como en una crisis existencial y entonces estaba yo como medio en esta crisis y dije, no, yo lo que necesito es regresar a trabajar. Y lo dije claramente, ¿eh? El poder de la manifestación y de llamar las cosas, dije, yo necesito regresar o a Universal Stereo Ujú. o a Mix. Y luego me quedé pensando un día, no, yo creo que mejor Mix porque me queda más cerca. Mira, Y de repente, de verdad, en el baño me llega un mensaje de, oye, Manuel Fernández quiere hablar contigo, ¿cómo le hacemos? ¿Cuándo puedes? No sé qué. Y te juro que corte a 3 semanas después yo ya estaba entrando a Mix, que fue un 1 de julio de hace 10 años. Estoy a punto de cumplir 10 años en Mix. mira qué padre. Qué Sí, rápido se y, pasa el y, y tiempo. entonces me regresó la vida, ¿ves? Ya no entré en crisis, no me cambié el corte, no dejé al marido y soy muy feliz con todo lo que hago, ¿no? Porque En es que uno tanto, en la vida tiene que hacer lo que uno quiere. Cuando tú dejas de ser tú, que estabas diciendo tú ahora, Fernando, que la televisión te cambia. Y es verdad, ¿eh? Y es una lucha constante. Los productores de televisión son muy cerrados, porque ellos quieren tener el control de todo, a diferencia de la radio, que es mucho más abierta y se explota más la personalidad y el carácter del que está detrás del micrófono. Pero cuando tú en la vida dejas de hacer lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, entonces te amargas. Y cuando tú te amargas, amargas todo lo que está alrededor de ti. todo lo que está a tu alrededor. Sí, Sí, yo creo que al final de cuentas hay que encontrar caminos, ¿no? Digo, en mi caso, a mí lo que me hace falta mucho es la radio. De todo eso de los medios de comunicación, extraño más la radio que la televisión. La televisión no la extraño. pero Ujú. ¿volverías a hacer televisión y Sí, radio? claro. O sea, claro que haría televisión y ahora como que pues abrí mi medio canal ahí en TikTok y me entretengo haciendo reportajes de Europa, de París, de mis viajes y lo amo también, pero no es lo mismo a pues esta televisión en vivo que se hace todas las mañanas como tú que estuviste en Venga la Alegría también, ¿no? Hice en la televisión, hice de todo. En México hice Venga la Alegría, estuve ahí 3 años. Durante el tiempo que estuve en TV Azteca, hice Venga la Alegría, hice varios programas de concursos y realities. Me tocó conducir uno que se llamaba Soy tu doble, hice otro que se llamaba No pierdas el billete, los especiales desde Mis Universo, todas esas cosas que veían, me pusieron a hacerlas a mí. Hice mucho en poco tiempo. Durante esos 3 años es como que agoté todas las cosas que podía hacer en ese canal y dije, bueno, ya hice todo, ya me regreso. Pero me gustaba, porque a mí al final lo que me gusta es hablarle a la gente. O sea, me gusta comunicarme, poder expresar lo que yo siento, lo que yo pienso, y no importa el medio que sea, ¿eh? Fue la televisión un momento, fue la radio en otro momento, ahora lo hago a través de las redes sociales y también me encanta. Y luego te vas a Miami. ¿Cómo te vas a Miami? Otra de esas historias, cuando tú hablabas ahora de lo que es el poder de la atracción, ¿no? De cómo uno decreta o a veces uno le pide al universo las cosas y se van presentando en el camino. Yo desde que era muy jovencito, cuando te hablo muy jovencito, desde que tenía 13, 14 años, yo tenía fijado en mi mente que algún día tenía que venir a vivir a Miami. Porque mi mamá, que muchos no lo saben, quizá no lo sepan, pero mi mamá es cubana, cubana americana. Entonces yo tengo familia aquí en Miami. Y yo siempre que venía de vacaciones, siempre yo decía Miami,
Miami, Miami. Y después, a finales de los 90, principios del 2000, empezó un boom de estos canales de televisión desde MTV, que empezaba a producirse en Miami, estaba Telemundo, Univisión, todos estos canales. Y yo vi ahí, yo dije, pues ya sé qué es lo que tengo que hacer, yo tengo que trabajar en televisión y entonces ya me puedo ir a vivir a Miami. O sea, trabajando en televisión. Y con Raimundo y todo el mundo, quien se me ponía enfrente, me decían, bueno, ¿y tú dónde te ves? Yo siempre decía, en Miami. ¿Y cómo? Trabajando en televisión. ¿En dónde? En Miami. Y lo repetía como un perico. Y así repitiéndolo como perico, un productor de Azteca un día se me acerca y me dice, oye, Poncho, tú te quieres ir a vivir a Miami, ¿verdad? Y le digo, sí. Me dice, fíjate que Telemundo está haciendo audiciones en 2 semanas en México y te vieron. Y me pidieron que te dijera que si no te gustaría ir a hacer una audición con ellos, porque están buscando al talento que se van a llevar para lanzar un nuevo canal que se llamaba Mundos, que era como un telehit, pero versión gabacha. Y entonces le digo, pues le digo, por supuesto que quiero. Le digo, ¿dónde está? Pues mira, se llama Peter López, que después se convirtió en mi socio, fue mi jefe y después mi socio, pero está Peter López allá, que lo vas a conocer, va a estar en los estudios de Multivisión, tal día, tal hora tienes que estar ahí. Fui, me presenté, era yo y 6, 7 personas más. Estaban buscando conductores para noticieros, estaban buscando conductores para el matutino, para programas juveniles diferentes. Hice la audición y lo mismo, terminé de hacer la audición, me hizo a un lado Peter López, que era el director de programación del canal. Me dice, oye, ¿tú de verdad te quieres ir a vivir a Estados Unidos? Le digo, ¿cuándo? ¿Dónde firmo? Donde ya Me dice, mañana. me dice, dame chance, dice, te voy a buscar, pero nada más ten paciencia, fue lo único que me dijo. Le dejé mi teléfono, le dejé todos mis datos en una hoja donde yo tenía que y a los 6 meses, como me lo Seis había meses. prometido, yo pensé que ya no iba a suceder, yo ya lo había dado por ya. Me choreó, me dijo que me iba a ir y nunca va a pasar. A los 6 meses recibo la llamada telefónica de él y me dice, Poncho, te habla Peter López de Miami, Telemundo, ¿te acuerdas que te dije que te iba a hablar? Sí, bueno, pues aquí está la llamada. Me dice, necesito que vengas a Miami este fin de semana a hacer una audición para que te vean todos los ejecutivos. Y yo le digo, no puedo este fin de semana. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque me estoy yendo a Los Ángeles, que yo hacía todas las entrevistas de los press junkets para TV Azteca. Y entonces le digo, me estoy yendo a Los Ángeles a hacer una entrevista que era Angelina Jolie ese fin de semana, alguien así. Le digo, y no puedo. Le digo, me tengo que ir. Me dice, ¿cuándo te vas a Los Ángeles? Le digo, me voy el viernes a Los Ángeles. ¿Y cuándo es tu entrevista? El sábado. Ok, te me vas en el Red Eye el sábado para Miami y te queremos el domingo en la mañana en Miami y te vamos a hacer una audición. No, bueno. Pues a toda madre. Agarré y yo le digo, pero ¿y cómo le voy a hacer? Porque si mi jefe de Azteca se entera, me va a correr. Me dice, no te preocupes, nosotros vamos a hacer todo para que ellos no se... Chero, ya. Me llevaron, pum, llegué, hice mi audición de Telemundo, me regresé a México y no me dijeron nada. Y pasaron otros 20, 25 días y no sabía absolutamente nada de Telemundo. Y me vuelve a hablar otra vez Peter López y me dice, necesito que regreses a Miami. Me dice, pero esta ocasión es una audición abierta. Y me explicó todo. Me dijo, eres tú. Así me la tiró directo. Me dijo, eres tú, pero como tú no eres ciudadano americano, necesitamos justificar que un mexicano nos lo traigamos a Estados Unidos a agarrar una posición que podría agarrar un ciudadano americano. Y la única manera de hacerlo es que tenemos que hacer una audición abierta donde van a ir 200 personas y después te vamos a elegir a ti. Así directo me lo dijo. Y yo, ok. ¿Qué? Yo, ok, que hice mi audición en Miami, me tocó decir que estaba enfermo en Azteca, me hice loco. Le hicieron el fin de semana, de hecho. Yo viajé un viernes y un sábado hice la audición. O sea, tú tenías un programa en Azteca. Sí, yo tenía un programa en Azteca, hacía Estudio 7 en ese momento. Ok. Y estaba empezando yo a hacer cosas en tempranito. Estaba empezando yo a hacer cosas en tempranito porque Alejandro Romero, que era el productor ejecutivo, le acaban de dar tempranito y me estaba dando algunas oportunidades ahí. Y entonces, ay, espérame, que no sé qué hice. Y entonces, sí. Y entonces hago la audición y no se me olvida porque cuando yo llego, literalmente habían como 500 personas haciendo fila, le daba la vuelta a todo el canal y todo. Y yo le decía al ejecutivo, le digo, oye, me da pena con toda esta gente. Me dice, tú no te preocupes, piensa en ti, nada más me decía. Me dice, te vamos a sentar a hacer la audición, pero te vamos a poner a 3 chicas, me dijo. Y una de esas 3 es la que va a ser tu compañera, pero necesitamos verlos en cámara. Y yo, ok. Y tal cual me sentaron con las 3, hice la audición, y me dijeron con cuál te sentiste más cómoda, más cómodo, y dije, pues con esta, pum, pa. Me regresé a México, y después de esa regresada a México, como a las 2 semanas lo que recibí fue ya una oferta de contrato. Ya directamente fue una carta de intención de Telemundo, diciéndome que ya,
me iban a contratar que ya, y ahí acepté el trabajo y ahí renuncié a Televisión Azteca y ahí comenzó mi vida en los Estados Unidos. Ya ¡Guau, qué buena 24 años. historia! Sí, 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 24 años. ¿Y sí fue lo que te imaginabas? Es decir, porque tú te planteas toda esta historia de quiero irme a vivir a Miami, Estados Unidos, ni siquiera conocías cómo funcionaban los medios realmente allá en Estados Unidos. ¿Sí fue lo que te imaginabas o sí te llevaste muchas sorpresas cuando llegaste? En cuestión del trabajo, Sí, en trabajo, la vida en Estados Todo. Unidos, todo. Vivir allá. fue una mezcla de sentimientos, porque por un lado estaba en el lugar que yo quería, por el mismo lado me sentía que yo vivía de vacaciones las 24 horas del día, pues yo salía de mi trabajo a las 4 o 5 de la tarde y me iba literalmente a poner unos shorts, unos patines y andar por Ocean Drive con playera, meterme a nadar. O sea, yo vivía, estaba viendo, imagínate eso a los 26 años, es un sueño. Sí, O sea, claro. los fines de semana te vas de antro, conoces gente, trabajas en la televisión, la gente te empieza. La verdad es que era muy divertido. Por esa parte, pues sí, Miami era espectacular. Por otro lado, ya vamos a hablar de la parte profesional. La televisión en Estados Unidos, hispana, en esa época, pues era como trabajar en una estación local, literalmente. O sea, era venir a hacer muchas cosas que cuando tú trabajas en un monstruo como puede ser Televisión Azteca o como puede ser Televisa, pues no las ves, porque son organizaciones muy grandes donde la maquinaria de como medio de comunicación para producción es muy robusta. Aquí no, acá son canales que sí, en la pantalla se ve muy bonito, pero detrás de pantalla suceden muchas cosas que no ves normalmente en un medio grande o en un medio que ya que tiene el peso, como lo decía, ¿no? De un canal como Televisión Azteca o como Televisa, una compañía. Entonces, en ese sentido, sí tocó remar con muchas cosas donde yo veía muchas carencias que había que sustituir o que había que hacer más como grupo. Pero al mismo tiempo eso me dio más preparación y me hizo que creciera mucho en áreas que quizá si yo me hubiera quedado en Televisión Azteca o hubiera trabajado en Televisa, no las hubiera experimentado o las hubiera vivido. Una de ellas fue la libertad creativa y de control editorial que a mí me daban con el programa. O sea, en Azteca eso jamás hubiera sucedido, jamás. Y en Telemundo me dieron libertad editorial total. Yo hacía lo que se me daba la gana. Entonces, eso me permitió desarrollar mi parte creativa de una manera increíble. Entonces, pues te digo que fue agridulce en algunas áreas, pero en otras fue muy divertido y lo disfruté y tanto lo disfruté que aquí sigo después de 25 años. Y en la parte personal, en la soledad, dices que tenías familia allá, pero ¿cómo vas como entrando a este mundo de vivir allá? Deja a un lado el trabajo. Toda mi vida he sido amiguero y Es literalmente que me bajé del avión y ya tenía amigos. Eh, Así literalmente, o sea, yo llegué el primer día que llegué a trabajar al canal, se me acercó un chico colombiano que al día de hoy es mi amigo y y se presentó conmigo y me dice, hola, ¿cómo está? Mucho gusto, yo soy Andrés Báez, Poncho de Anda, así, vente que yo te voy a enseñar Miami. Le dije, venga, mi hermano, yo conozco Miami contigo, a darle. Y con él, literalmente me metió a su grupo de amigos, empezamos a ser más amigos que venían que estaban dentro del canal, etcétera, y empezamos a crecer el grupo, a crecer el grupo. Después conocí a quien es mi esposa el día de hoy, gracias a este amigo, Andrés Valls, que me la presentó. O sea, te presentó a Y Miami y a tu esposa. y a mi esposa. Y además me la presentó de la manera más divertida, porque él me dijo, mira, porque así hablan los colombianos, me dice, mira, marica, aquí hay una pelada que es para casarse, me decía. Dice, pero a mí nunca me va a hacer caso. Me dice, te la voy a presentar porque es que la pelada está para casarse, me decía. Y le digo, pues preséntamela. Y me la presentó y me casé con ella. wow. A mí también me presentaron a mi esposo, un amigo me dijo, ya conocí al güey con el que te vas a casar. Y yo, ah, sí, pues Ajá. preséntamelo. Y me lo presentó y sí me casé con él también. Bueno, ahí Oye, lo pues tienes. qué suerte tienen los dos que siguen Yo con ya te dije, ¿eh? Yo ya te dije a ti, pero bueno. Oye, y bueno, y ya todo esto fue tú, ¿cómo llegas a París? Yo cómo llego a París, fíjate que decidí hacerme un año sabático en algún momento terminando, estuve en Consejo de Mujer en Ujú. Televisión Azteca muchísimos años y cuando Sí. terminó decidí primero irme a la India a hacer una certificación de yoga porque era como el momento en el que estaba libre y empecé a dedicarme al negocio de hacer yoga, de ser maestro de yoga ahí en México y en un Ujú. momento dije quiero hacer una pausa de todo y quería hacerme un año sabático aquí en Europa.
Y en ese proceso de estar aquí en Europa, en ese año sabático, conocí a mi ex, Ok. que ya es mi ex Ya marido. te divorciaste Ya me divorcié, ya nos y te divorciamos. volviste a casar. No me he vuelto a Ah, ya casar. no. No, creo que Ah, bueno. otra Estamos en vez. busca del nuevo esposo. Hay que encontrarlo No. entonces. Ya no me casaría, la verdad es que, pero sí, bueno, a rejuntarme o tener pareja sí me encantaría. Y en Ujú. ese proceso, o sea, conocí a esta persona que es un danés que vivía en el sur de Francia. Y cuando nos separamos me vine a vivir a París, que para mí Pero tú somos. también siempre dijiste que querías vivir en París. Es muy chistoso, pero sí también hubo una especie de decreto de que siempre quise vivir en París y creo que cuando fue la separación de mi ex pareja, era el momento ideal, ya viviendo en Francia con la residencia francesa y todo, y me subí a París y soy la persona más feliz de la vida aquí en París. Qué padre, qué padre. Que es un reto todavía más grande que irte a un país como Estados Unidos digo, no sé cuál era tu idioma. O sea, si tenías el francés como un segundo idioma o te tocó empezar de cero. No, fíjate que por alguna también razón, cuando tomaba vacaciones me gustaba venir a Europa y siempre pasaba por París. Y en uno de esos viajes me pareció como frustrante no poder hablar francés y regresando a México me metí a estudiar francés a la Alianza Francesa por azares del destino, sin saber que iba a terminar viviendo en Francia. Mira. Cosas raras. Digo, obviamente cuando llegas y aunque tengas escuela de hablar Lo francés, estabas atrayendo de alguna manera. exactamente, eso es a lo que voy, que siempre estamos atrayendo las cosas que tenemos en la cabeza. Por eso hay que pensar Llegó, bien. llegó, Sí. exactamente. Y soy el hombre más feliz, bueno, ya me muevo como pez en el agua, ya son 15 años viviendo aquí en Francia y amo Francia. Qué padre. Vámonos Bueno, cuando juntos. vaya. He estado en París varias veces, así que la próxima vez te buscaré. Sí, dime, y nos vamos a cenar, te llevo a algún buen restaurante, te invito rico y echamos una buena plática. Claro, por supuesto que sí. Oye, Poncho, ¿y ahorita qué haces? ¿Qué hago? Pues, una Aparte vez de más, correr y la Fórmula 1, que es donde yo te veo. esas son mis pasiones, esos son mis hobbies, son mis pasiones. Pero fíjate que estábamos hablando de cómo la vida te va llevando y todas las cosas se van acomodando en un lugar de la manera que uno menos se imagina. Y para mí la pandemia fue un parteaguas para bien. Y digo para bien porque las cosas que vinieron me ayudaron a redescubrirme en muchos aspectos que yo no sabía que existían o que yo podía utilizar como herramientas de vida. Yo tenía una casa productora. Cuando yo me voy de México, que renuncio a Televisión Azteca en el año 2017, yo regreso a los Estados Unidos. Yo ya tenía una empresa, tenía una casa productora. En esa época, esa casa productora se llamaba Ay Cabrón Productions. Y tenía dos socios. Me regreso. La casa productora le iba muy bien, pero esa era una casa productora que literalmente vivíamos nosotros de la televisión lineal, que ya se anunciaban, ya en el 2017 se empezaba a hablar de que la televisión lineal iba para afuera y que entraba todo lo que iba a ser lo no lineal, etcétera. Pero lo que nosotros nos dedicábamos a hacer dentro de la casa productora era generar toda la parte de activación de marcas para los canales de televisión. Teníamos clientes como HBO, Sony Televisión, nuestros clientes eran Discovery Channel, y lo que les ayudábamos a ellos era integrar la publicidad en la programación de ellos para que se viera de una manera orgánica. Entonces, nosotros creamos contenido original que se insertaba dentro de la programación de todos estos canales y les ayudábamos a las activaciones. Y durante mucho tiempo hicimos eso. Eso era lo que hacíamos. Creábamos mini documentales, creábamos miniseries, creábamos espacios de entrevistas donde entraban patrocinadores y se integraban marcas. Y entonces llega la pandemia y con la pandemia todo se cierra. Ah, por cierto, a la par de lo que yo estaba haciendo con la casa productora, trabajaba en Univision, tenía un programa de viajes que se llamaba La Gran Sorpresa, que eso yo creo que es uno de los proyectos más lindos que he hecho en mi vida, porque era un programa de viajes, viajaba por el mundo entero y me dedicaba a darle sorpresas a la gente. Entonces nos llevábamos a un barco, la primera sorpresa, y de ahí era llenar de sorpresas a la gente. Y pude Wow. conocer el mundo entero. Pero llega la pandemia y ¿qué es lo primero que se canceló? Los viajes. Ya no había cruceros, ya no había aviones, ya no había nada. Cancelan el programa. Entonces, adiós programa de televisión. Esa fue mi salida de la tele. Y mi casa productora, ya no hay programación, ya no se está produciendo nada, los estudios están cerrados, las compañías no están gastando en publicidad. Adiós compañía. Todo, literalmente, en Y a cuestión de meses, reinsertarse. y a reinventarse. Y literalmente sentado en lo que ahora es mi oficina, que antes era un cuarto que teníamos de visitas y que yo lo utilizaba como una base solamente para cuando yo necesitaba un espacio para hacer mis cosas. Aquí empecé a experimentar con las redes sociales durante la pandemia, porque tenía demasiado tiempo. Y experimentando con las redes sociales,
De repente un día me llega una invitación de Facebook donde me dicen, oye, aplicas con el contenido que estás haciendo para monetización. Y yo, chingado, pues vamos a monetizar. Sí, sí quiero. Pa. Y empiezo a hacer videos y empiezo a ver que me estaba yendo tan igual o mejor que cuando yo tenía la casa productora y trabajaba con Univision en billete, o sea, que generaba dinero. Y yo digo, espérate, esto es un negocio. Y entonces digo, pues me voy a dedicar a hacer este negocio y empiezo a experimentar, empiezo prueba y error. Cometí muchos errores, pero tenía tiempo para cometer errores. Pues estamos en la pandemia encerrados. Sí, claro. Y empecé a probar, prueba, error, prueba, error, prueba, error. Y empecé a hacer crecer mi canal. Y de repente yo veo que mi canal personal se va de 100,000 seguidores, se me va a 1 millón de seguidores, 2 millones. Y digo, espérate, o sea, realmente hay un nicho aquí si uno da el mensaje correcto. O sea, si crea lo que la gente está buscando, hay una oportunidad. Y así nace mi compañía. Conozco a mi socio, que él me ve lo que yo estoy haciendo en las redes sociales y me busca. Él, gringo, gringo, gringo. Tyler Cecil. Me busca y me dice, oye, me encanta lo que tú estás haciendo, tienes una idea clara de cómo se tiene que hacer esto y estoy buscando a alguien que me ayude a expandir lo que yo ya estoy haciendo, que era un network de plataformas digitales en el mercado americano, exclusivamente en inglés, para poder monetizarlas y generar un contenido. Y le digo, va, yo te ayudo, porque yo ya tenía una idea muy clara de cómo se tenía que estructurar una producción, desde cómo manejar, desde la preproducción, la producción, la postproducción, pues yo ya me sabía el muñeco completo. Y le digo, vamos a llevar todo lo que yo hacía en la televisión y lo vamos a llevar a este network de canales. Y vamos a armar todo el muñequito. Y vamos a armar un equipo de escritores, un equipo de editores, un equipo de locutores y vamos a hacer shows de 3, de 4 minutos. Y así empieza la aventura y al día de hoy sigue esa aventura. Seguimos produciendo canales. Tenemos más de 50 canales donde producimos contenido de diferente tipo, desde salud hasta ejercicio, belleza, todo lo que te imagines, como si fuera un morning show, una revista, pero separado entre 50. Está Y eso es lo que Está increíble. estamos haciendo. increíble. Y Felicidad. después tengo yo mi otro proyecto. Gracias, muchas Pero, gracias. Y después pero tengo tú otro no proyecto. apareces en ninguno de estos canales, o sea, tú solo estás No, detrás. todo lo que yo te estoy hablando es como ejecutivo, como Ok. productor. Ahí mi cara no está de por medio, mi voz no está de por medio. Ahí lo que yo hago es dirigir un grupo de gente que tenemos. Yo tengo editores en Colombia, tengo editores en Venezuela, tengo editores en Miami. En algún momento estuve en México. Tenemos escritores, tenemos gente que se dedica solamente a todo lo que es optimización de redes para activar conversación, es todo un mundo que podríamos hablar horas y no tenemos tiempo para eso, pero les podría explicar cómo funciona. Y después, de manera personal, con un trabajo que la verdad me da muchas libertades, porque trabajo desde mi casa y puedo utilizar el tiempo como a mí se me dé la gana. Eh, en enero, frustrado y viendo la situación por la que está atravesando, yo sé que es el mundo entero, pero no solamente el mundo, Estados Unidos particularmente está pasando por una época muy oscura, que no debería de estar pasando porque ya la habíamos experimentado antes, pero bueno, el ser humano es el único animal que se tropieza con la misma piedra 2 veces Y y tres y estamos otra vez cuatro. metidos en esto. Y a mí me nació una inquietud donde yo dije, yo tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo porque yo no puedo quedarme callado. O sea, yo tengo que ayudar a que la gente abra los ojos. Porque pues, si me quedo callado, entonces soy cómplice de esta estupidez. Y no puedo ser cómplice de la estupidez que estamos viviendo. Y entonces le empecé a echar cabeza y dije, pues ya, me vale madres. Mucha gente me había dicho, no lo hagas porque entonces te vas a encasillar en un formato que es muy polémico, Dije, no me importa. Dije, yo tengo que ser la voz que se necesita para poder decir la verdad, las Ujú. cosas que realmente como son y no solamente ser un borrego del sistema. Y agarré y abrí un canal que se llama Línea de Fuego. Lo empecé hace un mes y medio. Primero yo empecé con otro tipo de cosas, escribía blogs, eh, me involucré mucho con el Partido Democrático de Miami-Dade. De hecho, ¿Ya soy miembro eres, del Partido eres, eres Democrático. americano? ¿Perdón? ¿Eres americano? ¿Tienes la ciudadanía americana? Sí, desde hace 15 años. Ok. Ciudadano desde hace 15 años. Y también tengo el pasaporte europeo, Ah, por mira. cierto. Esa es otra historia. Pero, pero nada, comencé este proyecto y la verdad es que he tenido un recibimiento increíble porque hay más gente despierta de lo que yo me imaginaba y hay gente que está lista para despertar. Hay gente que cuando les dices las cosas como son dicen, espérate, yo no lo veía de esta manera. Entonces es muy gratificante cuando tú tienes un propósito en lo que estás haciendo y con Línea de Fuego encontré un propósito pero muy claro. Y mi propósito lo aplico y todos los días publico yo un video donde yo trato de transformar el pensamiento de la gente, pero no para mal, o sea, no de contaminar a la gente.
Cada quien decide con su vida lo que quiera hacer, pero por lo menos decirles, mira, estas son las pruebas, estos son los hechos. Yo no te estoy engañando, esto es lo que es. Ahora tú decides y haz lo que tú quieras, pero esto es lo que es. Y así voy ¿Cuál con este crees que es formato. cuál crees que es el principal problema ahorita? O sea, ¿qué es lo que más te preocupa? La se- la- a ver, a mí, bueno, me preocupan muchas cosas de lo que está pasando en este momento. ¿Quieres hablar de la parte económica? Podemos hablar de la economía. ¿Quieres hablar de la parte social? Podemos hablar de la parte social. ¿Quieres hablar de la parte geopolítica? Podemos hablar de la parte geopolítica, porque yo creo que lo que está sucediendo con Estados Unidos hoy en día es un problema global que está afectando al mundo entero y mucha gente no lo quiere ver, ¿eh? Hay gente que vive en México que se ríen y dicen, "Ah, pobres gringos, se los va a llevar la chingada". No, Y no, no, nos no. va a llevar la chingada, amigo. Todos. Nos va a llevar a Oh, todos juntos. Entonces, no se burlen de lo que está pasando aquí, porque este es un problema geopolítico y este hombre está cambiando el orden mundial literalmente. Está cambiando la forma en la que opera el mundo. Y si lo logra, creo que no es para bien. Por lo menos esa es mi percepción. Lo que él está haciendo no está bien porque no es una persona honesta, no es una persona buena. A él no muy le bien. importa, no le importa el bienestar común. Él solamente piensa en él. Y eso es muy peligroso. Entonces, todos los días haces algo en tu línea de fuego. Todos los días. Todos los días busco una editorial en base a los titulares que hay en las noticias, pero no hablo solamente de la noticia, sino que me voy al fondo de lo que la noticia representa. Entonces, si por ejemplo el día de ayer Donald Trump tuvo una reunión con el primer ministro de Canadá que acaba de ser elegido y en la reunión hubo una serie de comentarios o de reacciones, no me quedo solamente en la nata, en lo que hay por encima, que todo el mundo lo va a hablar, sino que me voy más a fondo. ¿Cuál era por ejemplo, el lenguaje no verbal que tenía Donald Trump en esa reunión? ¿Cuál era el lenguaje no verbal que tenía el primer ministro de Canadá? ¿Cuál era el trasfondo de lo que realmente se estaba hablando? ¿Cuáles son las debilidades que está mostrando Donald Trump con la actitud que él tiene hacia él y las fortalezas que a lo mejor el primer ministro canadiense ha mostrado con ese enfrentamiento que tuvo con él? Y entonces empiezo a demostrar quién es uno, quién es el otro y que la gente decida. Pero lo digo de una manera muy cruda. Como yo digo en mi blog, yo aquí hablo sin pelos en la lengua, las cosas tal y como son, sin filtros. Y después tú decides. Claro, ¿Y dónde pueden encontrar en la línea de fuego? ¿Está en YouTube o...? Está en YouTube. Todavía no me he expandido a las otras redes sociales porque considero que primero hay que construir muy bien la comunidad, el formato y una vez que el formato esté sólido. Entonces uno Ok, puede pensar en irse a otros lugares. Pero me pueden encontrar en YouTube, me buscan como Línea de Fuego USA, ok, Línea de Fuego USA, van a encontrar el canal. Y si ponen Línea de Fuego y Poncho de Anda en el search de YouTube, ahí va a aparecer también el canal. perfecto. Para que la gente qué sepa, gusto. porque, ¿no? Para que la gente que nos ve aquí en Central Pop sepan y te puedan ubicar y seguir y escuchar y ver. Sí, bueno, sería padrísimo que se unan a la comunidad donde, hombre, tratamos de despertar un poco. Hace 2 días hice un episodio de Línea de Fuego muy polémico. En México me dejaron de seguir bastantes porque hablé sobre el fanatismo, hablé sobre el culto a la personalidad y el culto a la el culto a la personalidad y al pensamiento. Y lo que hice fue montar un episodio donde hablo de que el problema de Donald Trump no es un problema de ser republicano o ser demócrata o ser de izquierda o ser de derecha. El problema del culto a la personalidad se ve en cualquier ideología. Puede ser puede ser en Venezuela con el chavismo, puede ser en los Estados Unidos con el MAGA y el trumpismo, puede ser México con el morenismo. En fin, hay muchas maneras de entender cómo el culto a la personalidad puede cegar a la gente. Y ahí es donde está el gran problema. Cuando nosotros dejamos de ver las cosas con objetividad y nos apasionamos y le damos un culto e idolatramos una idea o una persona, ahí perdimos todo, mi hermano. Ahí ya está todo perdido, no hay nada que En hacer. la historia de la humanidad ha pasado eso, ¿no? Siempre. Así es, así es. Así que de eso trata un poco todo lo que estamos haciendo. Tiene usted la palabra, señora Carrandi. Pues qué gusto, Poncho, poder platicar contigo y saber de ti, qué has hecho y qué sigues haciendo y que afortunadamente gracias a estos nuevos medios y de estas formas de comunicación, pues hemos sabido el uno del otro Claro, y que esta conversación no se quede en este podcast que me encantó, pero que sigamos en contacto y en comunicación los tres, ¿no? más Porque les vale, pues siempre más hubo les mucho vale. cariño, ¿no? Sí, Demasiado.
Tenemos una historia ahí detrás que de alguna u otra forma, pues los tres empezamos en ese mismo proyecto en los 90s y eso es lo que nos conecta y ahora que hemos reconectado espero que no nos desconectemos. Para mí fue un gran placer volver a verte porque te recuerdo con mucho cariño, Poncho. Lo mismo, Fer. Y A mí, perdón que te interrumpa, pero a mí no se me olvida el primer día que yo entré al aire, que además me agarraron en caliente. Tú me agarraste en caliente, Luis, y me dijiste, hoy vas. ¿Y yo qué? ¿Hoy? Sí, hoy vas. Me dice, súbete a la cabina. Cuando termine Fernando, Fernando te va a presentar. Y es tu primer día hoy en Alfa al Radio. Y yo aire. así de, ¿what? Y fue Fernando quien me presentó. sí, sí, sí. O sea, mi presentación oficial en los medios de comunicación fue Fernando Martínez, así que eso Wow. nunca lo voy a olvidar. Genial, qué padre historia y de verdad que sí, como te lo digo, te lo repito, te recuerdo con muchísimo cariño y tienes una personalidad muy afable, muy agradable y que se ha conservado a lo largo de todos los años y de verdad me da muchísimo gusto volver a verte. Versión Muchas Reloaded, gracias. porque está increíble, Alfonso. Sí, sí, sí. Increíble. La verdad que para mí es un placer encontrarme con los dos y además el sentimiento es mutuo, porque al final, y eso sí me quedó muy claro de los que pasamos por Alfa durante esa época, todos somos buenas personas y el águila donde quiera que se encuentre también lo es. Fue un gran amigo. Y lo Así es, recordamos todos con mucho amor, mucho cariño y así siempre es. será parte de nuestra vida. Así es, pero los quiero mucho y de verdad que no se quede nada más en esta plática. No, de verdad que Justo. no. Pues besos a los dos, los quiero. Muchas gracias, Éxito con este proyecto. muchísimas gracias también. Y como siempre, escriban en los comentarios qué les pareció esta conversación que tuvimos con Poncho. Gracias, Luisa. Gracias, Poncho. Un placer Bye, y Fer. éxito. Y hasta la próxima.